Recuerdo que era la entrada Nokia, la que era la de pues, un palito. Sí. Sin alguno. O sea. Regresó y rompió un vidrio. Por una bandeja, carnal. Antes, pues uno dobleteaba los costos, ¿verdad? Te salían 700, 1500. Muchos técnicos aquí en el gremio a los cuales les he ayudado sin siquiera cobrarle un peso, ¿sabes? No, pero no, la estás contando donde yo me veo culero, güey, porque el pedo era de que él inició allá primero. Hey, hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a un podcast muy técnico. El día de hoy dejamos un poquito por un lado lo que son las reparaciones, las pantallas, los centros de carga y todo eso que subimos por internet, para sentarnos aquí, en este espacio, a platicar con una persona que ya lleva aproximadamente 10 años, 13 años en lo que es este oficio. Nos sentamos a platicar el día de hoy con Tony Padrón. Carnal, bienvenido. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien. Aquí estamos de invitados el día de hoy. Gracias por la invitación a tu programa, un podcast muy técnico. Fíjate que nosotros ya nos conocemos de hace tiempo. Ya. Pero realmente tú no siempre estuviste reparando celulares. Hoy muchos te conocen porque reparas celulares. Sí, pero sí. Tu historia, ¿cómo fue que comenzó? ¿Cómo llegaste hasta el día de hoy, que después de 10 años ya tienes un negocio bastante sólido? ¿Cómo fue tu historia? Fíjate, aproximadamente son 10 años, pero en realidad yo creo que ya va arriba de 13 años. Okay. Yo inicié en el mundo de esto de los teléfonos, la telefonía, más o menos como para eso de secundaria, pero muy independiente de lo que viene siendo los accesorios y las reparaciones. Yo en ese entonces le ayudaba vendiendo a un distribuidor los radios de Nextel. Cuando estaban muy de modas el pata de elefante, fíjate. Cuando la raza se los ponía aquí en el cinto a paletear, así, los Ferrari y todo eso. Entonces, yo inicié en eso, ¿verdad? Sobre los radios. Aproximadamente fue esto? Que 2012, 13 más o menos. Yo le calculo, ¿verdad? Por ahí. Pues sí, fue en los tiempos de la secundaria. Y pues ya de ahí, pues nos fuimos. Ahora sí que agarramos el gusto por el ramo, por los teléfonos y pues ya me metí a trabajar con una persona en su negocio que tenía. Sí. En ese entonces, pues yo estaba al frente ahí, ¿verdad? En atención al cliente, que si un protector, todo eso. Cuando estaban muy de moda los holster, antes del uso rudo, no sé si en su momento obviamente alguien se tuvo que haber comprado un holster, los protectores de plástico, los rayaditos duros, esos feos. Sí, pero que con los colores eran como que azul. Sí, rosa, ¿no? ándale, sí. Muy básicos. Sí, eran muy básicos, la verdad, del TPU, pero bueno, X. Después de lo de los radios en Nextel, pues yo me enfoqué apoyando a esta persona. Pero pues llega un punto en el que ya no quiere seguir él adelante con el negocio. Y, por cierto, aprovecho para mandarle un saludo a Mario y a Iván, que fueron de los primeros técnicos que yo conocí aquí. Fíjate, que ellos frecuentaban mucho esta persona que a mí me ayudó a trabajar en esto. Sí, a ellos, a la fecha, Mario todavía por ahí anda trabajando, reparando y sí. Fueron de los primeros que sigue dedicándose, sí. Pero bueno, te comentaba que después de esto la persona me hace comentarios si yo pues no quiero seguirle con su local, con su negocio. Yo ya no quería nada. No, pues no, porque tiempo ya después yo supe que pues ya lo había cerrado, ¿verdad? Entonces, yo le comenté que no, porque como te decía, yo estaba en esos tiempos de la secundaria, o sea, pues no había tiempo, o sea, en ese entonces no había una mentalidad de poder con eso, ¿cómo se dice? Pues con esa... Pues mentalidad de negocio, ¿no? Con esa responsabilidad, vaya, sí, porque pues no había un tiempo de decir, no, pues sí, yo puedo ir, pero pues bueno. Ya después de comentarle yo a la persona que... Secundaria, carnal. Sí. O sea, en el estudio te enfocas, todo eso. Entonces, pues no se pudo, pero la persona, fíjate que de pocas personas yo he conocido, o sea, la persona me llevó con los proveedores. Sí, mira, yo compro aquí, yo surto aquí y acá. Después de que él ya cerró, o sea, te enteraste que cerró, te dio un empujón para que tú dijeras, vete a comprar aquí, y con este puedes comprar esto y con esto. Sí, y yo eso, fíjate que no cualquiera. No cualquiera te dice dónde y cuánto. Este oficio me he notado que es muy celoso. Sí. Realmente es muy celoso. Sí, la verdad sí es muy celoso y como te digo, o sea, no cualquiera te ayuda, te da ese empujón para seguir adelante, ¿verdad?
Entonces, fíjate que esa vez, ¿dónde fue el primer proveedor? Muchos técnicos y negocios de telefonía que el día de hoy están enfocados en esto y llevan tiempo, se van a acordar de Cdcell. No sé si tú te acuerdas, Cdcell. Sí, era como que el pionero, o sea, sí. Sí, en refacciones. Sí, ¿no? En refacciones. Entonces está Cdcell y también estaba otro muy mencionado, Elux, sí, Elux de los pioneros que había aquí en lo que viene siendo los accesorios. Sí. Entonces, pues yo pues fui con la persona, me presentó y pues desde ahí empecé. ¿Sabes cuál fue la primera inversión que yo hice en ese entonces en los accesorios? Como con cuánto dices tú, yo voy a empezar con este capital en un negocio. O sea, pues hoy en día es un billete. Sí. Y es que uno piensa que realmente para poner un negocio se necesita una lana. Sí. O sea, invertir, tú dices, necesito invertir mínimo 10,000, 20,000 pesos. Sí, bueno, hoy en día sí. ¿Cuánto fue? Fíjate que esa vez sí fueron 700 pesos. 700 pesos de inversión. 700 pesos de inversión. ¿Qué fue lo que invertiste? O sea, en ese entonces. ¿Fueron accesorios? Sí, okay. Fíjate, fueron accesorios, porque después de la distribución de los radios, pues ya me enfoqué yo en los accesorios. Ajá. Entonces, haz de cuenta que sí, fue una inversión de 700, pero ojo, en ese entonces todavía no había un local fijo, la verdad. En ese entonces yo me iba a vender en el tianguis, porque así inició todo esto, ¿verdad? Yo me fui a vender en un tianguis, literal, agarraba lo que era una sábana, se le ponía en el piso y ahí a mostrar los productos en el piso, sí, a poner todo eso que en ese entonces había comprado e invertido en lo que eran los holsters, de lo que estábamos hablando hace unos momentos, el TPU y las micas. Antes no había vidrio templado, no había hidrogel, o sea, lo que ahorita hay. Sí. Entonces eran unas miquitas que pues nada más despegabas y ahora sí, ¿no? Un plastiquillo, o sea que pues no más era que como nada contact, pero era un plástico un poquito más duro. Sí, así es. Entonces pues no te ayudaba en una caída, pero más que nada era como para que no se rayara la pantalla. Sí. Recordemos que en esos inicios todavía no estaba tanto el touch, ¿verdad? Apenas iba iniciando porque eran equipos de teclado, ¿cómo se llama? QWERTY, sí, más o menos, ¿no? El teclado QWERTY. QWERTY, eran los BlackBerry, los Samsung que tenían todo ese tipo de pues, las teclas. Entonces, pues sí, iniciamos de ahí y pues ¿Qué era lo que más vendías en ese entonces? El holster. Lo que era la funda. Lo que era la funda, okay. Sí. Las micas no se movían tanto en ese entonces. Pues lo normal, poquito, o sea. ¿Cargadores, cables, no vendías? Cargados, sí, también, sí, iniciamos. En ese entonces me acuerdo que había los mismos productos de Cdcell, que eran unos cargadores huevitos. Todavía me acuerdo que era la entrada Nokia, la que era la de pues, un palito. Sí. Sin albur, o sea, sin albur. Entonces sí, eran esos, era la entrada Samsung, la otra, la que era un poco más ancha, y pues la que había en ese entonces, la del iPhone 4. ¿verdad? Sí, la que era la... Sí, la ancha. Sin albur. Entonces, pues sí. Luego ya de ahí se fue dando esto poco a poco, o sea, en todos estos años sí se ha ido dando. Y bueno, yo creo que vender accesorios, mucha gente piensa que es llenar un exhibidor y tener algo ahí muy grande, ¿no? Pero también hay a veces que creemos que hay productos que lo compras con mucha emoción, que tú dices, esto se va a vender sí porque sí, y termina agarrando polvo. No, sí, es lo que se termina quedando. Fíjate, ahorita que estás platicando eso que agarraba mucho polvo, ya de esto ya brincamos a que ya, pues, como les iba platicando, se dio y se hizo un pequeño local. Ahí por la misma ubicación se dio. Entonces, pues empezamos a comprar el mobiliario, tú sabes, el panel perforado, los ganchitos, todo eso, las vitrinas. Y pues yo tenía una vitrina de torre. Yo me acuerdo que había unos protectores que eran como de esos de acrigel, o sea, unos duros, pero venían forrados de piedrería. No sé si te acuerdas de esos, muy bonitos, pero que si los movías mucho, pum, se caían las piedritas. Entonces, sí, tú comprabas la noción de que, no, hombre, se me va a vender en corto, pero no, se quedaban.
Se quedaba mucho, Sí, ¿no? y una de las cosas de los accesorios que pues muchas personas que los venden es de que si no los mueves rápido se te van quedando, porque los teléfonos siguen saliendo y saliendo y saliendo, o sea, en ese entonces te estoy hablando que era un iPhone 4, ahorita ya va a salir el 18. ¿Cuántos años no han pasado? No, ya tiene bastante, ¿no? No, ya tiene un buen. Y bueno, creo que a todos los que tenemos un negocio nos ha pasado. Compramos algo que creemos que se va a vender y termina ahí agarrando polvo, lo terminamos regalando a veces que Sí. la compra de otra cosa, ya para que se vaya, ¿va? Esa que me acuerdo que mucha gente los ponía en una cajita y ponían fundas gratis. Ya, Sí. para lo que quería era deshacerse de Sí, eso, no, hombre, dale vuelo, dale vuelo. Y bueno, pero llega un punto en el que el negocio empieza a tomar otra forma. ¿En qué momento fue donde tú empezaste ya no solamente a vender accesorios, sino estás empezando en ofrecer algo más? ¿En qué momento decides a querer aprender a reparar celulares? En el momento en el que llega el primer cliente y te dice, disculpa, aquí arreglan teléfonos. Okay. Sí, entonces, obviamente, como te comento, yo inicié en la venta de accesorios, pues no, era un servicio que no tenía yo a la mano, pero pues la gente siguió, ¿verdad? Siguió preguntando, o sea, uno tras otro, Sí. y pues dije, no, o sea, ya hay una fuga de dinero aquí. Sí, aquí tenemos que empezar a ver eso de las reparaciones, y fue donde empezamos, ¿verdad? Mucha gente en lo largo de este tiempo me ha preguntado de cómo supiste reparar o cómo le hiciste para saber. Bueno, en un inicio, pues tú sabes que todos, o sea, la mayoría de los que estamos en esto saben que echando a perder se aprende. Entonces, pues ya sabes, tenemos ahí lo que son teléfonos en la casa arrumbados o algo, y la curiosidad de una persona que quiera aprender es de que tú lo voy a desarmar, a ver qué hay por dentro, ¿sí? A ver los tutoriales y todo eso. Entonces, pues empezamos a desarmar los equipos. En ese entonces, para cuando yo inicio con las reparaciones, se daba mucho el equipo, el Grand Prime, fíjate, ese equipo bien, cómo fue muy popular, sí, no. que salió el Grand Prime normal, el Plus, y todavía salió una versión americana similar que era el ON 5. ¿Sí te acuerdas de ese? Sí, me acuerdo. Sí, no me acuerdo que lo que es ese modelo en sí, yo creo que a muchos de nosotros nos dio mucho dinero que ganar. Sí, la verdad sí, porque el touch siempre era el touch y el centro de carga. Y cuentas de doble. Y cuentas doble, sí. Y ya cuando empezaron los ON 5, liberaciones. Sí, ándale, las liberaciones, pues era que la mayoría Metro, todo ese tipo de compañías, Sí. Entonces, pues sí. Y pues como te comento, iniciamos con las reparaciones porque era algo que el cliente pedía. Sí. Y bueno, realmente es que abrir un teléfono impone. Pero vender una funda es una cosa. Y cuando un cliente te deja un teléfono, no de unos cuantos pesos, sino de miles de pesos. Sí, y más que nada ahorita, hoy en día, fíjate, los Ford, los que se doblan, el 17 Pro Max, no. ¿Y cuál fue tu primera reparación que recuerdas en la que dices, creo que sí me puedo dedicar a esto? El touch del Grand Prime. Ok, con ese fue que empezaste y dijiste, está fácil. Sí, con eso empecé, fíjate. Sí, empezamos a despegar lo que era, me acuerdo, ¿verdad? La tapa, la pila, los tornillos. Ajá. Empezamos a despegar el marco, después retiramos lo que era el marco y dejamos libre la base con el touch y a despegar, y órale, el reemplazo. Y es ahí donde cambia completamente el negocio, porque un cliente requiere una funda, o sea, es un producto, pero cuando te dejan un teléfono, es su confianza, y esa confianza cuesta mucho ganársela. Sí. Y bueno, también esos clientes te traen muchas historias. ¿Cuál ha sido tú la historia que al día de hoy recuerdas con mucha, ¿cómo te diré? Con mucha nostalgia, que realmente aprendiste o que tú dices que te haya sacado de onda? Cuéntame una anécdota que hayas tenido a lo largo de estos 10 años, que se dicen pocos, pero que te haya marcado. O de esos clientes que se van y dices, tengo que meter esta política de empresa nueva. Mira, no es tanto una historia de nostalgia, pero era un servicio plus que yo tenía antes. Okay. Era de que, obviamente, cuando una persona trae su equipo a reparar, por lo regular es su única comunicación, no tiene otro.
Entonces, el servicio plus que yo tenía antes era de que si tú traías tu teléfono a reparar conmigo, yo lo que hacía era de que yo te daba un equipo. Yo te daba un equipo para que no te quedaras incomunicado. Ah, ok, se lo prestaba. Si le prestaba el equipo, Ok. pues no me lo regresaban luego. Entonces, fíjate que ¿Se lo regresaron qué? no, ya no lo regresaban. Me dejaban el descompuesto y el otro se lo llevaban. Ah, ok. ¿Verdad? O sea, la verdad, ya después de ahí, ya, o sea, literal, ya se Fíjate acabó que, eso. que yo lo intenté implementar porque ya por el 2018 fue donde yo puse mi primer negocio. Y lo intenté implementar, pero me daba mucho miedo que precisamente pasara eso. El que me dejaran un equipo de una gama muchísimo menor que la que yo le podía prestar y ya no volviera. Creo que solamente una o dos veces lo llegué a hacer y con clientes que ya sabía que tenían que volver o que sabía dónde vivían, que eran vecinos. Porque sí, no, así prestar un teléfono nada más porque sí, nunca me dio confianza. Pues el detalle es que era conocida. El detalle es que era conocida, pero pues bueno, ya, pues lamentablemente después de eso, pues ya tomamos cartas en el asunto. La verdad, pues tampoco ya no quise yo como que pedirlo, porque en realidad no era un equipo muy, como te comentaba, no era tanto darle un equipo gama alta, era Sí. para que se mantuviera comunicada. Creo que, a ver, si me acuerdo yo de ese equipo, y era un equipo muy famoso en ese entonces. Si te acuerdas del Nextel, uno que se llama Speed de Huawei. Fíjate que en Excel, si te soy honesto, no me tocaron mucho. Bueno, pero ese equipo se podía liberar. Ese equipo era un equipo liberado. Okay. Entonces, y la verdad me gustaba ese equipo, estaba bien bonito, la verdad. Entonces, pues sí, pasó esa situación y pues la verdad ya, o sea, quitamos eso con lo que nosotros ayudábamos a la gente, porque al final de cuentas era una ayuda. Hoy en día yo creo que ningún negocio hace eso ya. Sí, pues al final las experiencias siempre te dan algo de qué aprender. Aprendes a explicar mejor, a atender mejor o a qué decir que no. Y es ahí donde realmente aprendes porque después de 10 años, claro que tienes que aprender de algo, ¿no? Después de tantos años terminas conociendo gente, conoces técnicos, pero no siempre se vuelven amigos. Pueden ser técnicos que sí sean muy buenos amigos, que te regalan piezas, que no me luego te la pago, o luego te la doy por otra pieza. Unos que simplemente son colegas, que sí vas y les compras una pieza y ahí terminas, pero hay otros donde se terminan haciendo competencia. Tú y yo nos conocimos hace tiempo, yo todavía trabajaba para alguien más. Justamente me tocó vivir una etapa que muchos técnicos de aquí de la ciudad yo creo que han de conocer. No coincidíamos mucho porque yo todavía en ese entonces trabajaba como empleado. Recuerdo la primera vez que tú y yo nos conocimos, yo lo recuerdo así porque ocupaba una pieza y donde yo trabajaba había un local por un lado y eras tú. Fíjate. Entonces yo ocupaba una pieza y tú me dijiste, yo la tengo. Yo sin saber quién eras, yo te pregunté y ya me dijiste, no, pues yo estoy aquí al lado. Y nosotros ocupábamos esa pieza en ese entonces y en ese momento fue donde coincidimos la primera vez y bueno, esa etapa yo la recuerdo muy, muy distinta. Era una historia donde yo creo que competencia mutua. No, pero no, la estás contando donde yo me veo culero, güey, porque el pedo era de que él inició allá primero. Bueno, entonces, recuerdo que en ese entonces yo trabajaba como empleado y la persona con la que yo trabajaba en ese entonces, quería expandirse, quería llegar a cierto punto en el ser muy reconocido y no le veo nada de malo. Realmente el querer crecer creo que siempre está bien. Entonces, este cuate se quería expandir y de las primeras veces que creo que puso no sé si fue el segundo o el tercer negocio, lo puso muy cerca de ti. Fue ahí donde yo realmente entendía muy poco. O sea, yo las cosas las veía muy diferentes en ese entonces, pero ahora que ya tengo mi propio negocio, lo veo diferente. ¿Cómo tú recuerdas esa etapa y cómo llegó a pegarte o qué fue lo que tú... Mira, retrocediendo a lo que ahorita comentabas de cuando nos conocimos, en ese entonces yo creo que tú y yo nos conocíamos pero de vista.
Sí, Sí, nos conocíamos de vista, sí, coincidíamos y así, ¿verdad? Y pues yo miraba, va X. Pero bueno, no sé si tú te acuerdes, la verdadera vez que nos conocimos, coincidimos con un proveedor de piezas. Okay. Estábamos en el mismo lugar. Yo te conocí de vista y pues decía la competencia, ¿verdad? Pues chinelas, como que ahí entra algo de que pues no le voy a hablar. Tú ya sabías que yo trabajaba con Sí, yo trabajaba, yo ya sabía que tú trabajabas ahí, ¿verdad? Pero pues como te digo, nos conocíamos de vista. Uh-huh. Pero bueno, o sea, pero no, yo no, o sea, la verdad, tú trabajabas ahí, pues tú no, como tú dices, tú en ese entonces no entendías cosas que ahora entiendes porque tienes tu negocio. Pero haz de cuenta que esa vez nos conocimos porque tú ibas llegando, me imagino que pues te habían, en ese entonces trabajabas para alguien, te mandaron a recoger unas piezas. Sí. Coincidimos con el mismo proveedor y tú ibas llegando en una moto. Yo me acuerdo que yo estaba justamente al lado de ti y yo iba saliendo y de repente se cayó tu moto. No porque yo la haya tumbado, la verdad, tampoco. No. Yo creo que pues estaba la patita mal o algo y pues se cayó la moto. Yo me meto, le soplé la moto para que se cayera. No se crean, raza. Yo me regresé adentro del negocio y te hice el comentario. Le digo, oye, tú traes una moto y tú me dijiste sí. Dije, oye, se te cayó la moto, ¿verdad? O sea, pues, el aire, no sé. Entonces. Sí me acuerdo yo de ese capítulo en mi vida. Pero no me acuerdo de tu cara, carnal. No me acuerdo de que haya sido tú. Bueno, yo sí me acuerdo, estoy consciente de eso. Y de ahí fue donde fue la primera vez que yo traté contigo, o sea, que coincidimos en una plática, porque tampoco fue de que una plática de minutos. Carnal, ¿cómo estás? Sí, no, fue nada más ahí una plática X. Para la segunda vez que coincidimos a platicar fue cuando tú requerías una pieza, fíjate, y entonces esa vez tú me mandaste un mensaje, creo, y yo te dije, aquí tengo la pieza. Entonces pues tú llegaste al local y pues ahí está, hicimos el trueque, ¿verdad? O sea, cambiamos ahí, se vendió la pieza y pues de ahí yo creo que fue la primera vez que coincidimos más a hablar, sí, ¿verdad? Y bueno, viéndolo con la experiencia que tienes hoy, ¿qué cambiarías de esa etapa? ¿Qué fue lo que aprendiste de ella? En este caso es lo de la competencia, ¿verdad? Sí, sí. Mira, fíjate que siendo sinceros, sí nos afectó al principio, porque pues obviamente la gente ve novedad y pues obviamente pues va por la novedad. Sí nos afectó en ese entonces un poco, no digo que mucho, la verdad, porque pues al final del día seguimos en pie, ¿verdad? Y pues nada más es de que, es que sí, no es muy extenso eso, pero sí es pues darle para adelante, no es cuidar el negocio, surtir mercancía, la buena atención al cliente. ¿Sientes que esa rivalidad sí te llegó a mejorar como negocio? ¿Sientes que te dio como que un empujón para que, chinga, como que tengo que hacer algo más? Pues fíjate que hoy en día yo creo que todos los negocios estamos expuestos a la competencia, pero ya no es tanto por el que se pone al lado de ti, es por los precios. Hoy en día ya están bien matados los precios. Fíjate que cuando yo inicié en esto de las reparaciones, muchas de las pantallas que vendíamos, ¿verdad? Pues eran de que 1,500, 2,000 pesos, porque en ese entonces, 1,500, porque en ese entonces las pantallas no eran baratas como hoy en día. No, o sea, en ese entonces sí las pantallas nos costaban 700, 800, o sea, sí tenían un costo elevado. Sí. Que si la regabas ya bailaste. Y eso te motivaba a no regarla. ¿En qué cuestión de que tenías que hacerte un trabajo excelente? Porque ¿qué es normalmente lo que uno hace? Es dobletearle, o sea, sacarle su utilidad y cualquier cosa tener un respaldo, ¿verdad? De que la garantía o algo así. Sí, porque no faltaba algo que pudiera pasar. Exactamente. Fíjate que hablando de cositas así, yo recuerdo mucho que precisamente ahí donde cuando trabajaba, porque realmente la mayor parte de lo que es mi vida laboral me la pasé trabajando para alguien más. Entonces recuerdo mucho una historia en la que me quedó mucho de experiencia
en la que reparamos, más bien, nos llegó una tablet para revisar, no se reparó, creo que porque la pieza no se podía conseguir o algo así. Era una tablet de esas, de las Kempler y Strauss, de esas. Las chinas, Sí, de esas, las tablets ajá. chinas. Como recomendación, no compren teléfonos de marcas raras. ¿Por qué? Porque luego no hay piezas. Sí, Yo sé que están muy baratos a veces, pero no hay piezas. Y ya, básicamente son desechables. Entonces, volviendo a la historia esa, recuerdo que esa vez nos llegó, yo la desarmé pues para buscar por el número de parte, porque esto por el modelo no se consigue, pero pues por el número Flex. de parte, sí, el Flex. Sí, en el Flex. El Flex por el número de parte para ver si lo conseguía y nada. Entonces, era de otra sucursal, porque como te comentaba, este cuate quería expandirse, entonces tenía varias sucursales. Tenía varias Sí. sucursales y toda la chamba me llegaba donde yo estaba, porque pues en ese entonces yo era el único técnico que reparaba. Sí, sí, sí. Entonces, pues de tanta chamba que tenía, y yo creo que, bueno, a lo mejor no es que de tanta chamba, sino yo creo que hasta a veces a uno por olvidadizo pasa la bandeja del chip. La bandeja del chip no se la puse. Muy común. Entonces, en ese entonces estaba recepción, había una muchacha recepcionista, y luego se mandaba a la otra sucursal, había recepcionista ya, y ya después tenía que entregar al cliente. Entonces yo la armo, le entrego a recepción le entrega al repartidor le entrega a recepción y luego ya la debe entregar al cliente. ¿Qué pasa? La clienta se da cuenta de que no tenía la bandeja y dice, no, pues la bandeja, que quería su bandeja. Sucede que la recepcionista nunca nos dijo, lo dejó. Pasan 2 días, 3 días. Oye, que aquí está la clienta, que la de la bandeja, que no sé qué, pues que cuál bandeja, que clienta, ¿Qué equipo? qué equipo, no, pues tal, no, pues nunca nos dijiste. Y ese día la clienta, yo creo que andaba de malas, o no sé, la neta, pero empezó a decir hasta de lo que no, se fue, regresó y rompió un vidrio. Por una bandeja, carnal. Porque no se la regresamos, que porque no le dimos solución, que porque esto, que nos la robamos. No, es que muchas veces no es tanto que te quieras quedar con la bandeja. Sí. O fíjate, las cosas que normalmente se olvidan, la bandeja, el chip, la memoria y los protectores. Yo por lo regular trato por los protectores más que nada de decirle al cliente, pues vaya en mi negocio, de decirle, no lo requerimos, si gusta se lo puede llevar. También lo que les decimos es, mire, su equipo lo está dejando con chip y memoria, si gusta se lo puede llevar o lo dejamos. En nuestras notas que nosotros tenemos 2 apartados en el cual anotamos el nombre de la memoria y los gigas, la compañía del chip y los últimos dígitos. Eso nos ha ayudado bastante, sinceramente. Pero no, o sea, eso que te pasó sí estuvo muy criminal. Sí. Estuvo peligroso. Y fíjate que en esa sucursal era la que estaba al lado de ti. De hecho, ahí donde estás actualmente, a esa sucursal le llegaron muchos clientes muy raros. Llegaron a amenazar a otro técnico de lo que en ese entonces estaba. Lo llegaron a amenazar con una navaja. ¿A ti nunca te pasó nada de eso? Fíjate que... Estábamos al lado de ti. Sí, no, que yo recuerde, no, y cuestiones así, y cuestiones que hemos tenido así, siempre tratamos de sobrellevarlos y darle solución ahí en el negocio, ¿verdad? Cuando está en nuestras manos, cuando no, pues no se puede. Oye, y bueno, y después de que la persona rompe el vidrio, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó con ese vidrio? Pues se tuvo que reponer. Se tuvo que reponer. Y Okay. Se tuvo que reponer. Carnal, y la neta, pues el peor, no sé si en el peor de los casos, o afortunada o desafortunadamente, nos tocó reponer a nosotros. O sea, a mí, a la recepcionista que estaba en mi taller y a la recepcionista que estaba en el otro taller. Entre los 3 tuvimos que pagar ese vidrio porque porque era culpa de nosotros. Y de cierta forma sí, pero pues pasó. Tuvimos que reponer en ese entonces el vidrio. Nos dividimos el gasto entre los 3 y lo tuvimos que pagar. Fíjate que el sueldo llegó un poquito recortado.
Fíjate que cuando son esas circunstancias, ¿verdad? De que pues hay situaciones, obviamente en este negocio siempre hay situaciones, ¿verdad? Que si no es una cosa es otra. Yo siempre, ¿verdad? Procuro de que pásame al cliente, hablo con él y si hay que ir a la sucursal a solucionar, pues se va a la sucursal a solucionar, ¿verdad? Sí. Porque pues uno tiene que dar la cara siempre en estas situaciones. Entonces, pues sí estuvo ahí algo, eso que te tocó reponer a ti, porque pues no fue culpa tuya como tal. Tú No, estabas en pero- otra sucursal. Sí, pero bueno, pues al final de todo, pues hay algo que siempre nos empuja a aprender, a crecer y a mejorar. Fíjate, y retomando el tema que te estaba platicando de los precios de antes, ahorita de las pantallas. Antes las pantallas no estaban tan baratas como ahora, por eso te comentaba yo que pues uno tenía que hacer su trabajo pues que quede bien hecho, porque pues si no ya era una pérdida. Antes pues uno dobleteaba los costos, ¿verdad? Te salían 700, 1500, ¿verdad? Porque pues tiene que haber un respaldo pues, por una garantía y también lo que viene siendo que te vas la vuelta a recoger la pieza con proveedor y pues es una vuelta y la vuelta es gasolina, ¿verdad? Tiempo. Tiempo más que nada, porque luego, sí, oiga, ahorita voy para allá, ando recogiendo piezas. Y muchas veces no tienes a alguien más reparando en No, el taller. no, a veces Tú, sí, y dejas exactamente. de hacer otras cosas. Exactamente. Entonces, el detalle es que hoy en día hay mucho emprendedor. Está bien, ¿verdad? Pues como dicen, el sol sale para todos. Sí. Pero ahorita hay un descontrol en los precios, la verdad. Como te digo yo, normalmente tienes que tener un costo para ciertas cosas, ¿verdad? Pues obviamente pues uno está en un negocio, la renta, esto y el Sí, que dé otro. utilidad, ¿no? Exactamente. Hoy en día nada más le voltean por ganar 100 pesos. Que sea rentable el negocio. Sí, y ¿qué es lo que pasa a un negocio que lleva tiempo en esto y de repente llegan estas cuestiones de los precios? Obviamente tú tienes un listado de precios de tiempo, ¿verdad? Y porque tú te basas en todo lo que conlleva ese costo. Y hoy en día, como te digo, muchas personas nada más lo aumentan 100 pesos, 50 pesos y pues no saben lo que conlleva. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente te bajan los trabajos de las reparaciones. ¿Por qué? Porque el cliente viene, tú das un costo y el costo que das es porque tú sabes que estás haciendo un buen trabajo. Pero dice, no, es que allá en tal parte me la dejan en tal precio, o sea, súper barato. Y pues tú te quedas pensando de que, ay, pues sí está muy barato, pues si quiere vaya allá. Pero luego llega nuevamente, oye, es que pasó esta situación, me lo puedes... Sí, porque ¿qué llega a pasar cuando una garantía? O sea, que esa persona requiere de una garantía, con los 50 pesos no repones otra pantalla. Porque ¿qué pasa? Nosotros como técnicos, o bueno, es en general, ¿no? A veces que compras un producto en una tienda comercial, algún producto electrónico, y tienes una garantía, no sé, por 30 días, por así llamarlo, ¿no? Y sí, con la factura vas y regresas y te dan otro producto, sin tema. ¿Qué pasa con nosotros? Los proveedores, en la mayoría, ninguno da garantía. No, una vez que instalas la pieza, que quitas los sellos y se va y ya pierdes la garantía. Sí, es ahí donde uno mismo tiene que reponer. Tiene que responder. Tiene que dar la garantía. Así es. Y es lo que muchos técnicos no ven. Y es ahí donde entramos. Ahora sí que a lo mejor nosotros, que somos quienes hacemos un poquito el trabajo mejor hecho, y no porque sea que el trabajo mejor hecho va a dar mejores resultados en cuestión de la pieza. Una pieza va a salir defectuosa. Exactamente. Pero es ahí donde nosotros, al cobrar un poquito mejor, tenemos la mayor margen de responsabilidad y de utilidad para poder responder ante ese tipo de situaciones. Entonces, el hecho de querer cobrar barato no digo que esté mal, o sea, pues para todos hay el sol y para todos hay tipos de clientes, porque yo me imagino que en tu negocio también han de llegar clientes en el que buscan barato y esos clientes son los que más quisquillosos se ponen. Fíjate que yo tengo en mi persona de donde trabajamos, o sea, yo tengo donde trabajamos una tabla en el cual se hacen 3 preguntas. Entonces, en esas preguntas viene el cliente cómo llegó al negocio. Si porque vio un anuncio en Facebook o
otra opción o recomendación. Y créeme que de esas tres cuestiones, de esas tres preguntas, recomendación siempre gana, ¿sí? Ujú. Pues ahora sí que siempre es porque vienen recomendados o porque ya han sido nuestros clientes de tiempo, ¿verdad? Sí, pues ahí es donde uno va tomando prestigio ante los otros talleres y es ahí donde uno se da a notar. Realmente pues nosotros nos dedicamos a este oficio dentro de lo mismo, dentro de lo que cabe, reparamos celulares, pero yo últimamente he visto ahí en redes sociales eh, que si que si uno quiere o si uno repara teléfonos, tienes que subir una reparación que apantalle. Y es ahí donde, bueno, yo tomé un camino totalmente distinto, que es la microsoldadura. Y en redes sociales, creo que cuando entre los técnicos, o si tú sigues ahí algún técnico referente en el mundo, no sé si sea así, que cada vez que sube algo, por ejemplo, de ahora que salió el 18 Pro Max, suben un post y es lo como que lo más nuevo, lo mejor, y que la placa y que los componentes, que cómo viene el diseño. ¿Tú crees que para poder saber reparar celulares necesitas reparar microsoldadura? ¿O crees que con hacer cualquier cosita, algo de lo básico, sea redituable? Pues mira, yo pienso que aquí la diferencia de eso es cuánto quieres ganar en realidad. ¿Por qué? Porque un cambio de pantallas y centros de carga, hoy en día la mayoría de los técnicos que pues hasta van iniciando lo hacen. Sí, porque sinceramente sí es algo sencillo. Pero el que hace microsoldadura es porque le está invirtiendo bastante al conocimiento. Si no, cualquiera lo hace. Para los que no saben de la microsoldadura, pues es literal trabajar en la tarjeta lógica en los componentes más pequeños. Eso es la microsoldadura. Y pues eso es, yo creo que es lo que más deja. Sí, a veces que las personas yo creo que se enfocan mucho en reparar cosas difíciles, ¿no? Pero volviendo un poquito al punto que tocábamos sobre cobrar barato y sobre querer reparar cosas difíciles, se nos olvida muchas veces de la atención al cliente. O sea, lo que es la atención, lo que tocábamos de la responsabilidad, las garantías, porque puedes ser excelente reparando, pero si no sabes atender a un cliente o explicarle lo que se va a hacer, pues de nada sirve. O sea, puedes tener la mejor herramienta, puedes tener un montón de experiencia, pero si no sabes atender a un cliente, de nada va a servir. ¿Qué crees tú después de casi 10, 13 años que has reparado? ¿Por qué crees que la gente ha decidido regresar contigo? Pues mira, la verdad, yo siento que eso es algo difícil de contestar porque pues ya no depende de mí, depende del mismo cliente. Sí, eso, pues su opinión de eso, pero yo siento que la atención sí la hemos dado algo bien y pues tratamos de ofrecerle al cliente siempre lo mejor que se le pueda ayudar. O sea, tratamos de ayudar al cliente siempre, ¿verdad? Ya sea en alguna reparación o en algo referente a algún accesorio. O simplemente a veces han ido clientes a preguntar, como hace poquito fue un cliente ahí que no recuerdo qué ocupaba la verdad y pues sí me hizo el comentario de ¿y cuánto va a ser? Le dije, no, oiga, pues no es nada, le digo, no se preocupe, no es nada. Entonces yo creo que esas pequeñas cosas insignificantes son las que un cliente mira y los orilla a regresar al mismo lugar, ¿verdad? Porque pues, fíjate, yo siempre les he dicho en este caso a las personas que me apoyan ahí en el negocio, ¿verdad? Sobre la atención al cliente, que buen día, ¿cómo le puedo ayudar? No, pues, si, ¿qué está buscando? ¿Algún cargador o algo? El trato al cliente, porque eso habla mucho de un negocio, ¿verdad? Sí, el trato. Va aclarando. Uno, de nuestra parte, ofrece la atención, pero no siempre los clientes vienen a la disposición, ¿verdad? Porque sí ha habido clientes que pues llegan llegan en buen plan y hay otros que pues llegan molestos porque quizás vinieron de otro lugar en el cual no le dieron alguna atención o algo que requerían y ya vienen molestos, ¿verdad? Y fíjate, aquí en el negocio que yo tengo,
a todo este paso del tiempo, yo siento que sí me he dado mucho a conocer en este ambiente, ¿verdad? Porque, como te comentaba, en el lugar llegan muchas recomendaciones y también hemos tenido y hecho muy buenos amigos clientes, la verdad. Ahí en el negocio llega una señora siempre, fíjate, y ay, ¿cómo estás, mijo? A veces hasta nos lleva regalos, detalles, ¿verdad? Entonces, pues, si está viendo esto la persona, pues un saludo a ella, ¿verdad? Ella de saber quién es. Y bueno, ya hemos hablado de reparaciones, de accesorios, de etapas complicadas. Bueno, mira, y volviendo un poquito pues a tu pasado, a tu historia. Comentabas hace ratito que entre técnicos nos íbamos conociendo, que porque ocupamos una pieza, que pues que esto lo tiene, que entonces, ¿cómo fuiste conociendo a demás técnicos y cómo te fuiste dando a conocer entre los otros técnicos? Fíjate, esa pregunta sí está interesante, fíjate. ¿En qué momento me doy yo a conocer con los demás técnicos? Y fíjate, se me pasaba esa parte. Una de las cosas que yo realicé tiempo atrás, yo le calculo que era como antes de pandemia, yo me dedicaba a la distribución de chips, fíjate. Unifón, Movistar, Telcel, AT&T, Byte. ¿Cómo me dedicaba yo a la distribución? Pues yo antes pasaba a lo que viene siendo a los negocios. Por ejemplo, tú tienes aquí tu negocio y yo pasaba. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿ocupas chips? No, pues sí, te registraba yo en mi base de datos y todo y constantemente mandaba mensajes. Y así como en el negocio aquí donde yo pude haber venido a ofrecerte, yo roleteaba en todos y fue donde más me di a conocer, fíjate, entre el ramo de los técnicos, sí. Entonces, y también hice muy buenos amigos ahí, la verdad. Sí. No, pues ya, pues que 10 años, me imagino que ya has pasado de todo. Y bueno, ya hemos hablado de reparaciones, de clientes, de competencia. Y después de todo, yo creo que lo más difícil no es reparar celulares, es mantenerse. Te quería hacer una pregunta un poquito, yo creo que más, no técnica, sino un poquito más personal. ¿De qué te sientes más orgulloso? Yo creo que esa pregunta sí, pues sí es algo personal, pero pues más que nada yo creo que ha sido mantener ese negocio por tanto tiempo. Sí, porque los años pasan y seguimos en pie, seguimos trabajando y pues seguimos atrayendo a los clientes. Los mismos clientes siguen yendo con nosotros. Entonces sí pudiera ser algo eso, pues de lo que pudiera estar orgulloso, ¿verdad? Porque hoy en día, por la situación que estamos ahorita, ¿verdad? De que pues está muy tranquilo el trabajo. Sí. Hay personas que nada más abren 2, 3 meses o a lo mucho un año y la verdad, como les comento que la situación está algo difícil, pues prefieren irse a la fábrica. Es difícil. O ahorita muy normal de que los mismos que reparan pues buscan otras cosas. El Didi, muy famoso el Didi, que la racita anda en el Didi o le buscan porque sí está complicado ahorita. Ahorita lo que he visto mucho en lo que es este oficio es reparar a domicilio. Ya no tanto tener un negocio, sino ofrecerte en Facebook o personas que publican de que necesito tal reparación de tal teléfono, una pantalla, yo voy a domicilio. Y van, te la ponen ahí, se acabó. Ya no necesitas tener un negocio, no necesitas tener un local establecido. Y sí. Es ahí donde mucha gente empieza a irse más por ese lado, porque dices, bueno, pues no tengo un local, no tengo que pagar renta más que la gasolina de voy y vengo. Se les hace un poquito más sencillo y a veces que hasta más barato cobran. Fíjate que a mí me han tocado dos experiencias por parte de los clientes con eso, en el cual comentan que contactaron por Facebook, le repararon a domicilio, pero digo yo, si a veces en el mismo local batallamos en alguna cuestión, ¿verdad? Que pues obviamente tú sabes que tienes que tener tu microscopio, tu plancha, ahora alguien que lo va a hacer a domicilio en su vehículo, o sea, a ver, sí, ¿te imaginas? Yo no sé cómo le hacen, yo me imagino yendo a cambiar un centro de carga, muy bueno, y es que yo lo hago a la vieja escuela, o sea, cambio el puro pin. Sí, o sea, ahorita ya venden la tablilla completa, las genéricas, y la ponen y se acabó, nomás desconectan el flex y conectan, pero lo que muchas veces no saben, pues estos pseudotécnicos, es que muchas veces esas tablillas genéricas
no traen los suficientes componentes que requiere de un original, y luego el cliente, oye, que ahora ya no tengo señal. Sí. Y que ahora el audio se escucha raro. Y es que necesitan filtros y necesitan otros pues, componentes que son necesarios para el funcionamiento del equipo. Y es ahí donde muchas veces el servicio flaquea. Pero sí, también se ve ahí un poquito afectado. Sí, a veces uno batalla porque de repente se le cayó un tornillito de iPhone. El tornillo de iPhone es un tornillo diminuto. Yo creo que es de los más chiquitos que tienen todos los teléfonos. Ahora imagínate en el carro. No, se te cae y ¿a dónde fue a dar? Y es que mucha gente pues nada más ve el resultado, ¿no? Ve el negocio, ve el resultado, pero nunca ve toda la historia que tuvo que tener esa persona para llegar justo donde está ahí. Si tú, o sea, imaginémonos algo. Si tú ves que por esa puerta entra un muchacho de 18 años con todas las ganas de aprender, de querer reparar, de querer salir adelante, ¿qué le dirías? Qué dio risa, güey. ¿Por qué te dio risa, pa? Ay, no, cambio de pregunta, güey. No sé. No, eso no Bueno. tengo por contestar. La voy a decir, no me eso es un chingo para que me cuente loca. Si pudieras regresar 13 años atrás, en el que apenas empezabas, ¿qué le dirías a Tony Padrón? ¿Y crees que se sentiría orgulloso de la persona que ahora eres? Fíjate que, ¿qué le diría en este caso a mi yo del pasado? Pues Sí. Al Tonicito. que pues sí, se va a escuchar muy así, ¿verdad? Muy, no sé cómo decirlo, pero pues que no se rinda, ¿verdad? Que muchas veces en esta vida uno mismo se tiene que animar a hacer las cosas porque quizá mucha gente te va a decir, no, ¿cómo crees? Ponte a hacer otra cosa. Fíjate que yo me acuerdo que cuando yo recién empezaba en esto, a mí me hicieron el comentario de que ya cierra eso, vete a una fábrica. Sí, un familiar de hecho me hizo ese comentario, pero pues no, fíjate, aquí estamos. Yo creo que es algo de lo que hoy en día vivimos, sí, el querer seguir, no rendirnos, y pues eso le diría a mí yo, y pues en lo personal, pues seguir adelante echándole ganas. Es que sí estaría orgulloso de ti, o sea. Pues mira, hemos logrado cosas y no estamos como en un principio. ¿Cuál crees tú que ha sido lo mejor que te haya pasado desde que iniciaste? Que tú dijiste, me está yendo bien. Pues mira, el simple hecho es ver crecer el negocio. Okay. Sí, el simple hecho es ver crecer el negocio y pues que seguimos en pie. Y otra de las cosas, fíjate que pues como te comenté hace un momento, gracias a este negocio he tenido pues muchos conocidos. Uno de ellos eres tú, ¿verdad? Que quién iba a pensar que de ser competencia, pues ahorita somos muy buenos amigos, la verdad. ¿Verdad? Somos muy buenos amigos y pues la verdad, una prueba de ellos que aquí estamos de invitados. ¿Verdad? La verdad es que cuando yo estaba de empleado, no sé si era la misma... como el mismo círculo que le cerraba a uno, en el que nada, no necesitas de nadie. Pero desde que me salí de ahí, yo siempre he querido ayudar a los técnicos. O sea, yo sabía que el día de mañana que yo saliera de ahí, mi principal misión o visión era ayudar. Y creo que he sido un claro ejemplo con muchos técnicos aquí en el gremio, a los cuales les he ayudado sin siquiera cobrarle un peso. A veces que vienen y me dicen, oye, que échame la mano, que pasó esto, lo otro, y tú sabes que uno le pesa mucho a veces que te llega por, no sé, batería y ahora ya no prendió para nada. O sea, llegó el teléfono prendido o llegó por cambio de pantalla, le probaste la pantalla, jaló, llegas y ahora ya no jaló. Vuelves, checas 3 pantallas más y el teléfono ya no prendió. Fíjate que ahorita que estás tocando ese tema, ese punto,
yo siempre he dicho que los equipos electrónicos son muy impredecibles, ¿verdad? O sea, si hasta un teléfono nuevo de una tienda comercial me han llegado que 2 días y después ya no funcionó y detectamos que es problema de tarjeta lógica, ¿sí? Sí. Entonces, Sí, hay sí, muchos equipos muy delicados. sí, en general, ¿verdad? Pues en general Sí. toda la electrónica es muy imprescindible, o sea, no sabes cuánto va a durar. Ahora imagínate un equipo mojado. Carnal, la verdad es que, pues muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que ha sido muy buena plática. Yo creo que ya tenemos que ser a como 1 hora y media más o menos platicando. Creo que hoy conocimos más de ti, o sea, creo que va a haber cositas por ahí que mucha gente no conocía, o sea, más que nada yo creo que tu historia detrás de tu taller, de cómo fue que creciste, cómo te diste a conocer, y es ahí donde, pues, este espacio es para esto, realmente para conocer a los técnicos y conocer su trayectoria y cómo es que el reparar celulares les ha cambiado la vida. Porque yo sé que así como a mí, historias como la tuya, que el reparar celulares realmente les ha ayudado a ser alguien y a cumplir sus sueños. Y es ahí donde este espacio yo creo que fue creado con esa finalidad para poderlos dar a conocer. Y pues nada, ya, o sea, ya para finalizar, cuéntales a la gente cómo te podemos encontrar en tus redes sociales. La página del negocio es Celulares Accesorios Padrón y el perfil es Tony Padrón. Y a todos ustedes que nos estuvieron siguiendo por este canal, muchísimas gracias. Si les gustó esta conversación, compártela con un amigo, mándensela al técnico de tu confianza para que esté en este espacio y nos vemos pronto en un próximo diagnóstico. Hasta luego. Nos vemos.